perfectamente. Vale, te doy, pues ya no sé si son días, tardes o qué, pienso que estamos. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, cuando hablaba con Sheila me pedía todo esto viene a raíz de un artículo que sale este verano, cuando estuvo la cosa un poco, ¿no?, en el monotema del verano, antes de que ocurriese lo que ocurrió en Barcelona y ya bajó el tema, y dar un poco un contexto de lo que está pasando, y sí iba a comenzar hablando un poco de mi propia experiencia, porque es un tema al que le entro desde mi vivencia como vecina también, ¿no? Entonces, hace yo creo que ya 23, 24 años, me acuerdo, viví y trabajé en Praga, y me acuerdo que entonces yo jugaba mucho a colarme entre los grupos de turistas, los de aquí, para ver su comportamiento y qué decían sobre el juego. Para mí era un juego, pero para mis colegas checos y checas estaban empezando a estar hasta arriba de la invasión que ellos vivenciaban en su propia ciudad, ¿no? Hace menos años, como hace 10 años, me costó mucho entender que mi prima, que es romana, italiana, se mudase de su fantástico pisito en el Trastevere, ¿no? Y a mí desde aquí me costaba, ¿cómo te vas del Trastevere?, ¿no? Y se fue, os podéis imaginar por qué. Y he de decir que desde hace 3 o 4 años, como vecina del casco viejo bilbaíno, pues empiezo a entender a mi prima y a cualquier otra vecinas de otros tantos centros urbanos de Europa y de otros lugares, que se han convertido o están en procesos de conversión de lugares auténticamente inauténticos, ¿no?, que es un poco lo que está pasando, donde la gente se abandona al ocio entendido exclusivamente como consumo, ¿no?, que es un poco lo que creo que está ocurriendo, ¿no? En el caso del casco, y supongo que aquí compartiremos con Donosti, pues los recorridos que una hace más cotidianos, te empiezas a cansar del barullo constante, de bajar a por leche y tener que cruzar mareas de grupos, aunque me decía un amigo de Varna que por lo menos hay leche todavía, que el problema es cuando ya no hay tiendas que te puedan vender leche, ¿no? Estás harto de los acordeones, del himno de la Atlética a 5 minutos, del Foster Hollywood y el BM que se han cargado con esa estética estridente, una fachada más del casco viejo, de enfadarte en la Plaza Nueva continuamente por los espacios mínimos que dejan las terrazas y, ¿no?, que si pasa alguien minusválido o alguien con un carrito, una mujer, pues no puedes pasar. En fin, los cierres de las tiendas de toda la vida, yo creo que algo que estamos viviendo en todos nuestros contextos, ¿no? Cuando investigas más, comparas con otras ciudades, sigues a colectivos, hablas con las expertas en estas temáticas, yo creo que los síntomas son bastante claros: especulación inmobiliaria, toda la modificación del tejido comercial, el impacto de los nuevos modelos de alojamiento, ¿no?, de la economía colaborativa digital, el descenso del volumen de vivienda, la paulatina desaparición de todo el tejido social, un trabajo estacional, precario, ¿no?, temporal, ya lo conocemos. Son procesos con diferentes grados e intensidades que yo creo que se están dando en cantidad de ciudades, desde Venecia, Londres, Palma de Mallorca, Barcelona, Lisboa, etc. Y yo creo que todo esto son síntomas de un problema que es un problema de fondo y que es un problema, creo que estructural, y que por eso quizás es tan complejo y tan difícil entrarle, ¿no? Y ese problema de fondo y estructural es el modelo de ciudad que se nos está imponiendo de alguna manera. Es un modelo de ciudad que pasa de la convivencia al consumo, y yo creo que esto nos lleva a la gran pregunta de ¿para quién se construye la ciudad?, ¿no?, que sería un poco la pregunta clave. Estamos viendo cómo a través de diferentes infraestructuras, de diferentes políticas que utilizan el espacio como un factor de dominación, los centros de las ciudades se están transformando en parques temáticos de ocio, ¿no?, un poco. Es una ciudad que se construye con fines comerciales y políticos en un mero espectáculo temático para los turistas que llegan y consumen ese espacio temático, ¿no? Es una especie de Disney, si se quiere, en los centros de las ciudades. Los barrios históricos se están deshabitando, y en la medida en que se van deshabitando se multiplican restaurantes, hoteles, tiendas de lujo, franquicias, en manos de una especulación inmobiliaria que está exigiendo además precios desorbitados para poder vivir en ellos, ¿no? Y esto yo creo que es común a todos los lugares.
siguiendo a Manuel Delgado, que a mí me parece una figura muy interesante en este ámbito, no sé si lo situáis, antropólogo catalán. Manuel Delgado habla de cómo estamos pasando de un modelo de ciudad socializada a un modelo de ciudad monumentalizada, dice él, ¿no? Y la lógica de la ciudad monumentalizada, plantea Manuel, es exactamente igual a la lógica del centro comercial moderno, ¿no? Es la misma lógica la que está operando, o sea, tener un espacio, un ocio entendido si os habéis acercado hace poco, ¿no? Pero se está dando. Es muy interesante que en la otra orilla de la ría, enfrente, se está dando un proceso de gentrificación en San Francisco, ¿no? San Fran ha pasado por las fases de abandono, de estigma y de regeneración que justamente caracterizan a la gentrificación, ¿no? Tal como lo definió en el 64 la socióloga Ruth Glass, para analizar precisamente esos procesos de sustitución de población, ¿no? O sea, tienes una población, entre comillas, autóctona, nativa, y se va sustituyendo por una clase socioeconómica más alta, ¿no? La fachada visible de esto en San Fran, si os dais un paseo, es muy clara porque hay una mancha que comenzó en Marzana, en el muelle, y es una mancha que se va extendiendo, se peatonalizan ciertas... ¿no? Se ha peatonalizado ya una calle, entonces la mancha se va extendiendo. Y bueno, pues la fachada o lo más visible, locales de diseño, cervezas artesanales y zumos ecológicos a precios desorbitados, en fin, todo eso que ahora se llama, ¿cómo es? Los de las barbas. Hipsters, no sé. Que no sé si es eso o no, pero bueno, por ponerle un nombre. No me gustan mucho las etiquetas, pero bueno. Y yo, en el caso de San Fran, que supongo que hay paralelismos con Donosti, yo creo que hay que destacar el papel del arte y el papel de la cultura para alimentar determinadas marcas de ciudad. Y lo que hace es dotar a los centros urbanos o a barrios muy codiciados por la especulación inmobiliaria de un aire bohemio o de un aire contracultural, como queráis, ¿no? De hecho, a San Fran hay artículos o incluso guías turísticas que le llaman el Soho bilbaíno, ¿no? Entonces, bueno, está todo este movimiento también desde el arte y desde la cultura que a mí me parece interesante rescatar, ¿no? Y también destacar el papel del arte y la cultura para hacer ver que no solo hay un agente gentrificador, ¿no? Que sería muy fácil si solo hubiese uno al que podemos culpar de todos los males de estos procesos, pero es un proceso muy complejo del cual además muchas veces todos estamos participando. Y en San Fran hay mucha gente que no está con esa intención, pero a la vez se sabe parte de un proceso de gentrificación, ¿no? Entonces creo que también esto nos interpela a todas como vecinas, ¿no? El agosto pasado, cuando saltó, ¿no? Hubo una manifestación pública del malestar que está generando la turistificación, se le vinculó inmediatamente con la violencia y apareció este término de la turismofobia, ¿no? Yo creo que es un término muy bien construido para despolitizar el enfado, para despolitizar el desasosiego ante lo que estamos viviendo, ¿no? Que en ningún caso es un síntoma de ningún problema individual, que haya que ir al psicólogo y meterse pirulas para tratar la fobia esta. Y yo creo que el logro del concepto, y lo destacaba Horacio Spinoza también en un artículo, es que es un concepto que tiene la capacidad de esconder totalmente el contexto socioeconómico en el que surge el rechazo a la masificación turística. Y por eso, o sea, es perverso, pero es muy, muy efectivo el concepto, ¿no? Y coloca la responsabilidad en un individuo fóbico que tiene algún problema, obviamente, ¿no? Pedro Bravo, que creo que presentó el otro día por aquí su libro, él dice, ¿no? que no se trata de odio al turismo, sino que se trata del grito, ¿no? De mucha gente contra un modelo turístico que lo único que busca es engordar los números de visitantes exclusivamente y la rentabilidad, aunque eso signifique pasar por encima del derecho a la vivienda, del derecho al descanso, del derecho a un trabajo digno, etcétera, etcétera, ¿no? A mí esto me parece preocupante, este tipo de conceptos, porque creo que no es una novedad y en otros campos estamos viendo que sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que aparecen conceptos y explicaciones con una supuesta
base científica que habría que discutir, y lo que hacen es ofrecer explicaciones de corte individualista a problemáticas que son sociales, que son estructurales, ¿no? Y yo que trabajo mucho en el ámbito de la diversidad, migración, racismo, nos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de repente te quieren vincular el racismo con algo que algunos seres portan como una esencia, ¿no? Individual. No es como, no, el racismo es una cuestión estructural, es una cuestión que tiene que ver con algo tan sencillo como la desigualdad. Entonces es un fenómeno, yo creo que eso es un síntoma de los tiempos que vivimos, de un capitalismo neoliberal que en su lógica de expansión utiliza todo esto, ¿no? Individualizar cuestiones que son de orden estructural y social, ¿no? Y cada vez que incides ¿no? en todos esos síntomas y en todas esas consecuencias que acarrea un turismo como el que estamos viviendo, aparecen este tipo de conceptos para un poco deslegitimar inmediatamente y ocultar todo el trasfondo socioeconómico que hay detrás de él, ¿no? Y eso creo que hay que estar muy, muy atentas. Ahora bien, también creo que es interesante, Manuel Delgado lo hizo hace mucho tiempo, diferenciar entre atribuir ¿no? Me da igual que nos vayamos a Tailandia, que nos vayamos a Benidorm o a la selva candona, donde os queráis meter, finalmente somos lo que somos, ¿no? El problema no es que haya turistas, sino que solo haya turistas, esa es la cuestión, ¿no? Y entonces el malestar y la protesta, en vez de dirigirse contra el turista, que yo creo que es algo absurdo, hay que dirigirlo o llevarlo o focalizarlo hacia un modelo de gestión de la ciudad como negocio, ¿no? Donde el principal o exclusivo motor es el turismo. O sea, entiendo que ese es el frente de la lucha, de la protesta y hacia donde hay que dirigir la crítica, ¿no? De alguna manera. Va a llegar este verano, yo creo que el tema va a saltar de nuevo a los medios de comunicación, será desbancado en algún momento, espero que no por más atentados en Barcelona, pero en algún momento será desbancado el tema, estará de monotema un ratito, pero de lo que vamos a ser testigos más allá de tener otra canción del verano es de la inacción de las administraciones ante el desafío que implica el turismo y todas las consecuencias que está generando, ¿no? Entonces el otro día, ¿no? Leyendo a gente o buscando respuestas, ¿no? O ensayos de otros lugares ante estas consecuencias, bueno, encontrabas gente que te hablaba de la necesidad de hacer un urbanismo sano, y de esto sabéis mucho más los de arquitectura que yo, en el sentido de mezclar los usos residenciales, de no dedicar una determinada zona de la ciudad exclusivamente a una cuestión, sino intentar mezclar todas esas cuestiones. Y luego leyendo a Michael Hanotska, que es del grupo de Contested Cities, él hablaba de crear una tasa turística, pero una tasa turística entendida como una tasa de compensación. Es decir, que se crearía un fondo para acometer inversiones en el barrio y que sería una tasa de compensación en el sentido de que es una tasa que compensa a los vecinos y a las vecinas del barrio por las molestias ocasionadas y todas las consecuencias que se derivan del turismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo esto lo traigo más para debatir que otra cosa. Desde mi lugar, más como... tampoco soy académica, no sé muy bien qué soy, pero bueno, desde un lugar más periférico, pero más desde la reflexión o lo teórico, el otro día miraba con mucha envidia el análisis de la turistificación en Madrid de Ariadna Cantís, que presentaron en la Casa Encendida, que han hecho un mapa, bueno, entiendo que va por ahí, ¿no? La propuesta que nos traéis, pero han hecho un mapa que se puede entrar en la web y verlo, sobre un análisis muy interesante, ¿no? Espacial de la turistificación en Madrid. Entonces, no sé exactamente en qué momento andáis en Donosti, desde luego desde Bilbao a mí lo que me urge y pide el cuerpo es desarrollar investigaciones donde concurran economistas, sociólogas, antropólogas urbanas, arquitectas, en fin, creo que hay que hacer algo muy multidisciplinar, por supuesto también asociaciones de vecinos, etcétera, para detectar y analizar bien las complejas y múltiples facetas que creo que tiene todo esto de la turistificación y la gentrificación, ¿no?
¿Para qué? Para generar un conocimiento que sea riguroso, que sea empírico, y desde ahí abrir un debate serio de cómo podemos compatibilizar el turismo y las necesidades del sector terciario, que también están ahí. O sea, tampoco podemos pasar por encima de esas necesidades, pero compatibilizar eso con el desarrollo de espacios urbanos más amables, más habitables, ¿no? Que sean otra cosa. Entonces, bueno, yo desde ahí sí echo de menos quizás la implicación de la universidad, en fin, o de más agentes para poder saber exactamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de San Fran, es obvio que algo está pasando en ese barrio, que hay un proceso de gentrificación, que hay unos intereses tremendos de las ¿no? de inmobiliarias, etcétera. Van a soterrar la estación de Abando, ahí va a aparecer un espacio impresionante que va a transformar San Fran. Ahora, ¿sabemos realmente si se está dando un desplazamiento de población o no? Pues habría que investigarlo para saber exactamente de qué estamos hablando. En fin, habría que, ¿no? que meterse a fondo y saber qué está ocurriendo y ver qué puede suceder en este caso en un barrio así, pero entiendo que en Donosti tenéis también frentes abiertos en muchos barrios, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues ya que estamos en la universidad, desde un ámbito universitario, creo que sería necesario ahí aunar conocimientos teóricos, prácticos y experiencias de diferentes lugares para poder saber de qué estamos hablando y desde ahí crear una acción colectiva y conjunta, ¿no? Que seamos capaces de tejer más efectiva, ¿no? A mayor conocimiento yo creo que mayor acción va unida a la cosa, ¿no? Pues bueno, aquí lo dejo y que haya mejor tiempo para debate. Pues justo acabo de